La miseria es variada, la desgracia en la tierra multiforme. Desplegada sobre el horizonte como un arco iris, sus tonos son tan variados como los tonos de ese arco, claros, aunque estén estrechamente mezclados. Abarcan todo el horizonte como el arco iris. ¿Cómo he derivado de esa belleza el desencanto? Del convenio de paz, un símil de dolor. Pero, tal como en la ética, el mal es una consecuencia del bien. Así, de hecho, del gozo nace el dolor. La memoria de la gloria pasada es la angustia del presente, o las agonías que existen tienen su origen en los éxtasis de lo que pudo haber sido. Mi nombre de pila es Egeo. El de mi familia no lo mencionaré. No obstante, no hay torres en la tierra más antiguas que mis heredades, grises y melancólicas. Nuestro linaje ha sido denominado raza de visionarios, y por muchos detalles sorprendentes. En el carácter de la mansión familiar, en los frescos de su salón principal, en los tapices de los dormitorios, en los cincelados de algunas botareles de la sala de armas, pero especialmente en la galería de cuadros antiguos. En este sitio de la biblioteca y, por último, en la naturaleza tan peculiar de los contenidos de la biblioteca. Existe evidencia más que suficiente para certificar esa creencia. Los recuerdos de mis primeros años están vinculados con esa recámara y con sus volúmenes, de los cuales no diré nada. Allí murió mi madre, allí dentro nací. Resulta totalmente ocioso decir que yo no había vivido antes, que el alma no tiene existencia previa. ¿Lo niegan? No discutiremos el asunto. Convencido, yo no busco convencer. Sin embargo, hay una reminiscencia de formas etéreas, de ojos espirituales y significativos, de sonidos musicales pero tristes. Una reminiscencia que no puedo evitar, una memoria como una sombra, vaga, variable, indefinida, inquieta, que como una sombra es también por la imposibilidad de liberarme de ella mientras la luz de mi razón brille. En esta recámara nací, por despertar repentinamente de la larga noche de lo que parecía, pero no era, la nada, en las mismas regiones de las tierras de hadas, en un palacio de la imaginación, en los dominios extravagantes del pensamiento monástico y la erudición. No es raro que mirara fijamente a mi alrededor con ojos ardientes y atónicos, que malgastara mi niñez en los libros y disipara mi juventud con ensueños. Pero sí es raro que cuando los años rodaron, el mediodía de la hombría me encontró aún en la mansión de mis padres. Un estancamiento cayera sobre los resortes de mi vida. Es maravilloso que una transmutación total reemplazara el carácter de mis pensamientos más comunes. Las realidades del mundo me afectaban como visiones, y solamente como visiones, mientras que las ideas salvajes de la tierra, de los sueños, en cambio, se convertían no en material de mi existencia cotidiana, sino en mi única existencia. Berenice y yo éramos primos, y crecimos juntos en los salones paternos, pero crecimos de un modo diferente. Yo enfermo y melancólico, ella ágil, llena de gracia y desbordando energía. Lo suyo era vagabundear por las laderas de las colinas, lo mío los estudios en el claustro. Yo viviendo dentro de mi corazón y adicto en cuerpo y alma a la meditación más intensa y penosa. Ella vagando descuidadamente por la vida, sin pensar en las sombras de su camino o en el vuelo silencioso de las horas con las alas de cuervo. Berenice, digo su nombre y las ruinas grises de la memoria de mil recuerdos tumultuosos se agitan con el sonido. Oh, qué vivida viene su imagen a mí, como en los días tempranos de despreocupación y gozo. Oh, belleza suntuosa pero fantástica. Oh, Sylphide entre los arbustos de Anerim. Oh, Nayade entre sus manantiales. Y luego todo ese misterio, un terror y un relato que no debe contarse. La enfermedad, una fatal enfermedad, cayó como un simum sobre su contextura, e incluso mientras yo la contemplaba, el espíritu del cambio la invadía, pervirtiendo su mente, sus hábitos, de un modo más sutil y terrible, perturbando incluso la identidad de su persona. ¡Ay! La destructora vino y se fue, y la víctima, ¿dónde está? No la conocía, o al menos no la reconocía como Berenice.
Entre la numerosa serie de dolencias provocadas por la primitiva y fatal que efectuó una revolución tan horrible en un ser físico y moral de mi prima, puede mencionarse como la más desconsoladora y obstinada en su naturaleza, una especie de epilepsia que con frecuencia terminaba en catalepsia, estando muy parecido a la verdadera muerte, y del cual su manera de recobrarse era la mayor de las veces un ataque abrupto. Mientras tanto, mi propia enfermedad, porque me han dicho que no podía llevármela de otro modo. Mi propia enfermedad entonces rápidamente se desarrolló y finalmente asumió el carácter monomaníaco de una forma nueva y extraordinaria, que ganaba vigor hora tras hora, minuto tras minuto, y que ejerció sobre mí el influjo más incomprensible. Esta monomanía, si es que debo llamarla así, consistía en una irritación morbosa de las propiedades de la mente que en metafísica se denominan propiedades de la atención. Es bastante probable que no se me comprenda, pero me temo, en verdad, que no hay manera posible de transmitir a la mente del lector común una idea adecuada de la nerviosa intensidad del interés con que, en mi caso, los poderes de la meditación, para no hablar técnicamente, se ocupaban y se sepultaban en la contemplación de incluso los objetos más comunes del universo. Meditar durante largas horas infatigables con mi atención fija en algún dibujo en el margen o en la tipografía de un libro, estar absorto durante la mejor hora de un día de verano en una sombra exquisita que caía oblicua sobre el tapiz o sobre el piso, perderme durante toda una noche en la vigilancia de la llama quieta de una lámpara o de las chispas del fuego, soñar días enteros con el perfume de una flor, repetir monótonamente alguna palabra común hasta que el sonido dejara de transmitir una idea de la mente, a la fuerza de pura repetición, perder todo sentido de movilidad o existencia física por medio de una absoluta quietud corporal mantenida obstinadamente. Tales eran algunas de las extravagancias más comunes y menos perniciosas inducidas por la condición de las facultades mentales, no única en realidad, pero que sí desafiaba todo análisis o explicación. No obstante, no me entiendan mal, la atención indebida, perseverante y morbosa que se excitaba así por los objetos de la naturaleza frívola no debe confundirse en su carácter con la propensión a reflexionar común a toda la humanidad y consentida especialmente por personas de imaginación ardiente. Incluso no era, como podía suponerse en principio, una condición extrema o exageración de tal propensión, sino primitiva y esencialmente algo diferente y distinto. En el primer caso, en el soñador o entusiasta, al interesarse por un objeto que generalmente no es frívolo, pierde imperceptiblemente de vista este objeto en un torbellino de deducciones y sugerencias provenientes de él, hasta que, al término de su sueño diurno, a menudo repleto de deleite, descubre que el incitamentum o causa primera de sus meditaciones se ha desvanecido y lo ha olvidado totalmente. En mi caso, el objeto primario era invariablemente frívolo, aunque asumía por medio de mi visión destemplada una importancia irreal y reflectada. Pocas deducciones, si es que aparecía alguna, surgían, y estas pocas, pertinazmente, volvían al objeto original como un centro. Las meditaciones nunca eran placenteras, y al término del embelesamiento, la primera causa, lejos de estar fuera de la vista, había adquirido ese interés sobrenaturalmente exagerado que es la fase previa de la enfermedad. En una palabra, los poderes de la mente ejercitados más específicamente por mí, como he dicho antes, eran los de la atención, mientras que para los soñadores son los de la especulación. En esta época mis libros, si realmente no servían para irritar este desvarío, participaban por su naturaleza imaginativa e inconexa de las cualidades características del desvarío mismo. Recuerdo bien, entre otros, el tratado del noble italiano Coelius,
secundus curio, de amplitudine beati regni Dei, la obra de San Agustín, la ciudad de Dios, y la de Tertuliano, de carne Christi, cuya paradójica sentencia mortus es deis filus, creíble equia impeptum esset pultus resurrexit, setum esquia impossible est. Ocupó mi tiempo íntegro durante semanas de investigación laboriosa e infructuosa. Parecía así, perturbada en su equilibrio, solo por las cosas triviales. Mi razón se parecía a aquel risco oceánico referido por Ptolomeo Esfisto, que resistía firmemente los ataques de la violencia humana y la furia más feroz de las aguas y los vientos, pero temblaba solo en el roce de la flor llamada asfodelo. Y aunque para un pensador descuidado puede parecer indudable que la alteración producida en la condición moral de Berenice por su desdichada dolencia me proporcionaría muchos objetos para el ejercicio de esa meditación intensa y anormal cuya naturaleza ha estado explicado con cierta dificultad, este no fue el caso en ninguna medida. En los intermedios lúcidos de mi enfermedad, su infortunio verdaderamente me daba pena, y al afligirme profundamente de la desgracia total de su vida bella y gentil, no dejaba de reflexionar frecuentemente y con amargura sobre los medios maravillosos mediante los cuales una revolución tan extraña se había hecho paso tan repentinamente. Pero estas reflexiones no participaban de la idiosincrasia de mi enfermedad y eran iguales a las que hubieran tenido bajo circunstancias similares. La masa ordinaria de la humanidad. Fiel a su carácter, mi desvarío se solazaba con los cambios menos importantes pero más espantosos trabajados en la contextura física de Berenice, en una distorsión singular y más aterradora de su identidad personal. Durante los días más brillantes de su belleza sin par, es más que seguro que nunca la había amado. Por la anomalía extraña de mi existencia, mis sentimientos nunca habían sido del corazón y mis pasiones siempre fueron desde la mente. Entre el gris del alba, entre las sombras enrejadas de los bosques al mediodía y el silencio de mi biblioteca a la noche, ella había revoloteado ante mis ojos y yo la vi, no como Berenice viva que respiraba, sino como Berenice de un sueño. No como un ser de la tierra, como un ser terrenal, sino como la abstracción de tal ser, no como una cosa para admirar, sino para analizar, no como un objeto de amor, sino como el tema de especulación más abstrusa, aunque caprichosa. Y ahora yo vibraba ante su presencia y me ponía pálido con su cercanía. Sin embargo, aunque lamentaba su condición arruinada y desolada, traía a mi mente que ella me había amado mucho y en un mal momento le hablé del matrimonio. Al término del período en el que se acercaban nuestras nupcias, en una tarde de invierno de aquel año, en uno de sus días de una calidez fuera de la estación, calmos y brumosos, que son la nodriza de la bella Alción, me senté solo, creía yo, en el cuarto interior de la biblioteca, pero al levantar mis ojos comprobé que Berenice estaba delante de mí. ¿Fue mi propia imaginación excitada, o el influjo brumoso de la atmósfera, o el crepúsculo incierto de la recámara, o los pasos grises que caían alrededor de su figura, los que causaron que tuviera un contorno tan vacilante e indistinguible? No puedo decirlo. No habló una palabra y yo por nada del mundo podía haber pronunciado una sílaba. Un frío helado atravesó mi cuerpo. Una sensación de ansiedad insufrible me oprimió. Una curiosidad que me consumía pervirtió mi alma, y replegándome en la silla me quedé quieto y sin aliento con los ojos clavados en su persona. Ay, su delgadez era excesiva y ningún vestigio de su persona original se escondía en ninguna línea de su contorno. Mis miradas ardientes finalmente cayeron sobre su rostro. La frente era alta, muy pálida y singularmente plácida, y el cabello, una vez azabache, caía parcialmente sobre ella,
sombreaba las sienes hundidas con innumerables rizos, ahora de un vívido color amarillo, que desentonaban por su carácter fantástico con la melancolía reinante en el semblante. Los ojos no tenían vida ni brillo, parecían sin pupilas, y me aparté involuntariamente de su mirada vidriosa para contemplar los labios delgados y contraídos. Estos se abrieron y con una sonrisa de singular significado entre los dientes de Berenice, transformada, se expusieron lentamente a mi vista. Quisiera Dios que nunca los hubiese contemplado, o que después de hacerlo hubiera muerto. El cerrarse de una puerta me distrajo, y al mirar de nuevo descubrí que mi prima había partido de la recámara, pero de la recámara desordenada de mi mente. Ay, no había partido, y no quería alejarse en el espectro blanco y lívido de sus dientes. Ni una manchita en su superficie, ni una sombra sobre su esmalte, ni una irregularidad en sus bordes. Olvidé por qué su breve sonrisa había bastado para grabarlos a fuego en mi memoria. Los veía incluso más inequívocamente que cuando los contemplé en aquella oportunidad. Los dientes, estaban aquí y allá, y en todas partes, visibles y palpables ante mí. Largos, estrechos y excesivamente blancos, con los labios pálidos contorsionándose a su alrededor, como en el preciso momento de su primer y terrible descubrimiento. Luego sobrevino la furia plena de mi nomanía, y en vano me debatí contra su influjo extraño e irresistible. Para los ojos multiplicados del mundo externo no tenía pensamientos excepto para los dientes. Por ello tuve un deseo delirante. Todos los otros motivos e intereses diferentes fueron absorbidos por una sola contemplación. Ellos, solo ellos, estaban presentes para mi ojo mental, y en su individualidad única se convirtieron en la esencia de mi vida intelectual. Los juzgaba en todas las luces, los hacía girar en todas las posiciones, estudiaba sus características, me demoraba en sus particularidades, meditaba sobre su conformación, reflexionaba sobre la alteración de su naturaleza, me estremecía porque les atribuía en mi imaginación un poder sensitivo y consciente, e incluso cuando no estaban acompañados de los labios, una capacidad de expresión moral. De Mademoiselle Celle se había dicho que tous pas éteint de sentiment, y de Berenice yo creía con mayor seriedad que tous dents estain desideres. He aquí el pensamiento idiota que me destruía. Desides. Por eso los codiciaban con tanto frenesí. Sentía que sólo su posesión podía devolverme la paz y reintegrarme la razón. La tarde cerró sobre mí. Luego vino la oscuridad. Se desmoronó y se fue. Y de nuevo amaneció, y las brumas de la segunda noche estaban congregándose a mi alrededor, y yo todavía me sentaba inmóvil en esa habitación solitaria, sumido en la meditación, y el fantasma de los dientes mantenía su terrible influjo, porque, con la claridad más vívida y ominosa, flotaban entre las luces y sombras cambiantes de la recámara. Finalmente interrumpió en mis sueños un grito como de horror y congoja, y a eso, después de una pausa, le sucedió el sonido de voces alarmadas, entremezcladas con muchos quejidos bajos de dolor o de pena. Me levanté en mi asiento y al abrir una de las puertas de la biblioteca vi parada fuera de la recámara a una doncella que lloraba y que me dijo que Berenice ya no existía. Había sido atacada por la epilepsia en horas tempranas de la mañana, y para todos los preparativos para el entierro estaban listos. Me hallé sentado en la biblioteca y otra vez solo allí. Me parecía que había despertado recién de un sueño confuso y excitante. Sabía que ahora era la medianoche y estaba perfectamente consciente de que desde la puesta del sol Berenice estaba enterrada. Pero de ese triste período intermedio no tenía comprensión real, al menos no definitiva. Sin embargo, su recuerdo estaba repleto de horror, del horror más horrible por ser vago y del terror más terrible por ser ambiguo. Era una página
pavorosa en el relato de mi existencia escrita plenamente con recuerdos oscuros, ominosos e inteligibles. Me forcé por descifrarlos, pero en vano, mientras que una y otra vez, como el espíritu de un sonido muerto, el grito penetrante y estridente de una voz femenina parecía estar retumbando en mis oídos. Yo había cometido un acto. ¿Qué fue? Me preguntaba en voz alta, y los ecos susurrantes de la recámara me respondían. ¿Qué fue? Sobre la mesa ardía una lámpara y cerca de ella yacía una pequeña caja. No tenía aspecto destacable y yo no había visto con frecuencia anteriormente porque era propiedad del médico de la familia. Pero ahora que estaba allí, sobre la mesa, ¿por qué me estremecía al contemplarla? De ningún modo podía explicar estas cosas, y mis ojos finalmente tropezaron con las páginas de un libro entreabierto con una oración subrayada. Las palabras del poeta Ebside resultaban singulares. Divan mi soldes si repulcrum anima visitarem curas meas aliquantum forelatas. Porque cuando las repasé, mis cabellos se erizaron y mi sangre se congeló en mis venas. Entonces sobrevino un ligero golpe en la puerta de la biblioteca, y pálido, como el habitante de una tumba, un criado entró en puntas de pie, y sus miradas parecían demenciales por el terror, y me habló con un tono trémulo, voz ronca y muy baja. ¿Qué dijo? Oí algunas oraciones incompletas. Me contó de un giro salvaje y perturbando el silencio de la noche, de una reunión de todos los de la casa, de una búsqueda en dirección al sonido, y entonces sus tonos se hicieron espeluznantemente claros cuando me susurraron sobre la tumba violada, sobre un desfigurado cuerpo amortajado, todavía respirando, palpitando, todavía vivo. Señaló mis atuendos, estaban embarrados y tenían coágulos de sangre. No hablé, y él me tomó gentilmente de la mano. Estaba marcada con la impresión de uñas humanas. Dirigió mi atención a cierto objetivo contra la pared. Lo miré por algunos minutos. Era una pala. Con el grito, salté hacia la mesa y agarré la caja que yacía sobre ella, pero no pude hacer fuerza para abrirla, y por mi temblor se resbaló de mis manos. Cayó pesadamente, rompiéndose en pedazos, y de ella, con un sonido estridente, rodaron algunos instrumentos de cirugía dental. Entremezclados con 32 sustancias blancas parecidas al marfil que se desparramaron por todo el piso.